Hola, hola, buenas tardes, buenas noches con todas ustedes. Qué lindo que podamos estar reunidas y que podamos participar en este taller, en este webinar que se llama Rediseñarse en tiempos de cambio. Quiero darles la bienvenida a todas. Estamos transmitiendo por Facebook Live en mi cuenta Elizabeth Cáceres. Estamos grabando también el webinar para lograr luego también transmitirlo. ¿Sí? Quiero primero, antes que nada, presentarles a Gaby Rimoli. Con Gaby hemos trabajado, con Gaby hemos trabajado algunos talleres de Rediseñando mi vida con mujeres. Estos talleres los hemos realizado de manera presencial y han sido muy edificantes y sobre todo ha sido una linda experiencia de acompañarnos entre todas las mujeres para crecer juntas. Creemos que simplemente somos facilitadoras, no sabemos nada, todas sabemos todo y cuando nos unimos entre todas podemos lograr grandes cosas. ¿Sí? Entonces les presento a Gaby Rimoli, ella es life coach, es coach pastoral, y tiene más de 20 años de experiencia en trabajar en desarrollo de personas, acompañándoles en procesos súper empoderadores. Así que, mi Gaby, querida, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches a todas. Encantada de estar aquí haciendo este webinar, sobre todo en esta situación tan particular que estamos viviendo. Nos parecía que era bueno juntarnos y poder encontrar recursos entre todos para poder avanzar con lo que queremos, con nuestras metas, con nuestros proyectos, ¿no? Bueno, les presento a Elizabeth Cáceres. Ella también es coach ontológico y tiene una especialización, varias especializaciones, pero por la que más se conoce, es famosa, porque es de las primeras personas aquí en el Ecuador que trabaja en empoderamiento con caballos. Entonces, que es una experiencia lindísima. Yo misma he hecho el taller con ella y realmente es una experiencia increíble la capacidad que tienen los caballos, terapéutica, digamos, para reflejarnos nuestras emociones, nuestros estados. Yo me sorprendí muchísimo en el taller que hice con ella, de cómo un caballo podía reflejar de tal manera los sentimientos, el estado interno, ¿no? Y cómo podía también catalizar posibilidades para hacernos descubrir nuevas cosas. Así que bueno, ella también tiene mucha experiencia en coaching personal, grupal, empresarial. Así que bueno, nos hemos aliado desde hace un par de años yo soy de Argentina, así que hace relativamente unos años que estoy viviendo aquí en Quito, Ecuador, así que con Elizabeth vamos haciendo algunos emprendimientos juntas, sobre todo también nos hemos dedicado más al trabajo con mujeres, ¿no? Para acompañar nuestros procesos y ayudarnos, ¿no? Así que bueno, bienvenidas a todas esta noche. Sí, muchas gracias, mi Gaby. Ahí veo un montón de caritas conocidas. Me da muchísimo gusto de verlas. Les mando muchos besitos, ahí abrazos. Qué emoción. Es una época muy complicada, ¿no? De valorar realmente el vínculo, el que nos podamos abrazar y se les extraña. La verdad que sí se extraña mucho. No sé si a ustedes les pasa esa sensación de querer así como, es como que el corazón se ha hecho más grande, ¿no? De querer estar más cerquita. Y qué bueno que hay la tecnología para estar juntas. Bien, para empezar entonces, Gaby, si le ponemos la presentación, Sí, un poco lo que... solo chequear que todas puedan tener audio, que todas estén escuchando bien, viendo bien. Algunas van poniendo que no tenían audio, entonces... A ver, vamos a ver, no se nos... escucha, decían. Ah, pero es un tema más bien, Nora Rodríguez, si puede corregir ahí su audio personal, ¿no? Claro, tienen que entrar al micrófono de abajo, donde dice ingresar al audio, y ahí les activa el audio, sea de la computadora como del celular también.
¿Ya? En mi caso sí se me escucha, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Bien, gracias, muchas gracias. Bien. Todo bien, perfecto. Entonces, Vamos a poner ya la vamos a presentación para compartir la avanzar. pantalla. Aquí estábamos. Ya comenzamos. Y Muy vamos a ir. bien. Vamos a la primera, a la anterior lámina, mi Gaby. Sí. Sí, un poquito aquí, ¿por qué razón hemos pensado en este tema, ¿no? De rediseñarse en tiempos de cambio. Los cambios, si ustedes se ponen a pensar, ¿no? No solamente están sucediendo en este tiempo, sino que realmente el cambio es parte de la vida. Lo único seguro que tenemos en nuestra vida es el cambio. Continuamente vamos teniendo varias circunstancias, realidades, cosas que nos van pasando, que nos van haciendo tener nuevas perspectivas. Si ustedes se ponen a ver cómo eran hace, no sé, 5 años, sí tenemos hasta cambios físicos. Si nos vamos más lejos, 10, 15 años, totalmente. Y si nos vemos de niños, somos otros, ¿no? Tal vez las facciones siguen igual. Sin embargo, tenemos un cambio si vamos viendo la parte física. En la parte emocional también vamos cambiando. Cambiamos en la forma en cómo vamos mirando el mundo, en cómo vamos sintiendo. Y eso nos hace tomar conciencia de que en este tiempo cambiante, en donde todo es incierto, en donde todo es ambiguo, en donde hay muchos factores que intervienen, como ahora que aparece esta pandemia que también nos pone a todos de cabeza, la invitación es a rediseñarse, ¿no? Y ese es el objetivo de este webinar, que nosotros podamos plantearnos realmente nuevas metas, que sí es posible hacerlas en este tiempo, que en realidad nos pasa, que sentimos, a mí me ha pasado, a Gaby le ha pasado, creo que a muchas de ustedes también, que ahora es como que estamos pisando sobre huevos, ¿no? En donde se nos va de las manos todo lo que habíamos planificado. Y cuando decimos metas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Todos hemos deseado algo. Yo, por ejemplo, deseaba hacer unos talleres presenciales, algunos de ustedes estaban ya inscritos incluso en los talleres que íbamos a hacer, esa era mi meta, hacer el taller, por ejemplo. Sin embargo, se movió la realidad, se movieron las circunstancias, se fueron de las manos y entonces la pregunta es, ¿cómo nos planteamos nuevas metas cuando la realidad no es la que nosotros esperábamos? Por esa razón hemos pensado en este tema que creemos es fundamental en este tiempo y que nos va a dar unas luces para poder tomar acciones concretas. Bien, entonces, síguele, Gaby, porfa. Nosotros como seres humanos, como sabemos, tenemos nuestros pensamientos, ¿no? Que ahí está nuestra mente, tenemos nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestro cuerpo. Y entonces, la pregunta es que analicemos cómo pensamos, cómo nosotros nos vemos, ¿no? Y al pensar con lo que nos va pasando, de pronto, si una persona perdió el trabajo, ¿no? ¿Cómo se siente y qué piensa? No voy a conseguir trabajo, tal vez. Me botaron del trabajo. Es injusto lo que hicieron conmigo. O yo ya no aguanté más, renuncié, de ganas renuncié. Hay tantas circunstancias y entonces nos ponemos a pensar. Y nuestra mente, que es la loca de la casa, comienza a maquinar un montón de cosas. No sé si a ustedes les pasa también que con toda la información que vamos recibiendo en el internet, en las noticias, en todos los lugares, también nos imaginamos cosas. A mí me pasa muchas veces que me imagino, y ahora, ¿cómo voy a pagar las deudas? Me imagino y pienso, ¿y si me enfermo? ¿Y si no estoy teniendo todas las seguridades? ¿Y si me pasa algo? Aquí tenemos una imagen de una persona que está mirando si tiene fiebre. Muchas de nosotros hemos tenido esos pensamientos. O de pronto de pensar, si me desalojan de mi lugar donde vivo, si no tengo para pagar el arriendo, o me desalojan de mi lugar de negocio,
O sea, hay muchísimas realidades y muchísimos pensamientos. Entonces, aquí lo importante es que vayamos aterrizando y analizando cuáles son los pensamientos que actualmente tengo para poder rediseñarme, ¿sí? ¿Cómo nos sentimos? ¿No? Y esto es algo que a todos nos pasa, el dolor, por ejemplo, de la pérdida. Nos sentimos con un dolor profundo, con un miedo. El miedo es el que ha aparecido muchísimo en esta pandemia, por ejemplo, en este tiempo. El miedo de verme solo, el miedo de no poder, el miedo de perder a un ser querido, el miedo de no saber por dónde. Y en el miedo nos aparecen algunas emociones, como el pensar que no puedo, me quedo paralizado por el miedo. También aparece la frustración, que es esta necesidad de saber qué tengo que hacer, cómo controlo algo, y como no lo puedo controlar, me llega la ansiedad, me llega la frustración. Algo más que nos pasa dentro de lo que sentimos es la emoción de resentimiento. Y el resentimiento aparece, ¿no? Aparece profundamente y nos resentimos con el jefe, nos resentimos con el gobierno, nos resentimos con los que están al lado, con los que no nos dieron, con los que no nos ayudan. Y llegamos en un momento de estos a no ver ninguna posibilidad. Y en ese momento en el que estamos queriendo ver una posibilidad, nos quedamos en la resignación. Y la resignación no nos ayuda. El objetivo al ver qué es lo que sentimos es que podamos aceptar esas emociones. Y lo increíble de todo esto que siempre hemos conversado es que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones. El otro día conversábamos sobre, por ejemplo, el miedo. El miedo, qué bueno que existe, porque si yo no tuviera miedo, por ejemplo, podría salir sin ninguna protección y contagiarme a la primera. ¿No es cierto? El miedo hace que yo me detenga, que espere, que sea prudente, que de pronto me ponga una mascarilla, que verifique que la mascarilla funciona, ¿no? Que no es una cosa que no me va a aportar. Y entonces ahí sí logro cuidarme, ¿sí? Las emociones también nos van anunciando cosas. Por ejemplo, cuando tenemos una pérdida de un ser querido, aparece una emoción que todos hemos sentido en este tiempo, que es la tristeza. Y a la tristeza hay que escucharla también. Y cuando uno llora, por ejemplo, qué bueno que puede llorar, porque eso es aliviarle al alma también de un dolor. Y en ese momento, cuando uno está llorando, también bendecir o tener gratitud por lo que sí tiene. El problema está cuando esa emoción de la tristeza aparece todos los días y se convierte en melancolía y luego se hace una depresión. Entonces, esta es una banderita para pedir ayuda. Entonces, lo que queremos acá es que analicemos qué es lo que pensamos, en dónde están nuestros pensamientos, acá en dónde están nuestros sentimientos, qué es lo que estamos sintiendo. Me siento sola, me siento agotada, me siento agobiada, agobiado, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo están mis sentimientos? ¿No? Luego está, ¿cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Sí? Si me duele algo, es porque mi cuerpo me está hablando también. Y a todos nos pasa que sí tenemos algunos dolores. A todos nos pasan algunos dolores, ¿no? Cuando me duele, por ejemplo, a mí me pasa que me duele la parte alta de la cadera, es muy tensional, estoy tensa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender que mi cuerpo necesita también un consuelo. Aquí vemos una imagen de una persona que está gordita, que ahí me apunto también. Porque ahora con la cuarentena estamos come y come y come y come, aparte de que la ansiedad también nos lleva a ese lugar y subimos de peso. Y entonces, ¿cómo está nuestro cuerpo? Y la invitación aquí es también a tomar más conciencia de que somos integrales, de que somos uno. Y entonces no puedo estar pensando bien y teniendo unos malos hábitos en mi cuerpo. No puedo estar sintiendo, digamos,
mejor, buscando sentir emociones alegres, por ejemplo, y estar adolorido. Entonces es cómo logro encontrar un equilibrio para poder estar bien en todos los aspectos, tanto en lo que pienso, en lo que siento y en nuestro cuerpo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir avanzando para encontrar cuáles serían esos tips que nos permitan lograr el objetivo. Y entonces vienen algunas frases que siempre decimos, ¿no? Qué terrible, ¿para qué me voy a arreglar? O ¿para qué voy a arreglarme? Voy a comerme todo total, por eso nos hemos engordado más. ¿De qué voy a vivir? Me quedé sin nada, no me quiero levantar, voy a perder todo. ¿Cómo voy a pagar las deudas? Ya no puedo más. No sé si ustedes tienen alguna otra frase que estamos diciendo y nos pueden contar ahí en el chat. ¿Qué otras frases ustedes se les ocurre que han dicho en este tiempo? ¿No? Y que de pronto son como las top frases que nos salen. Porque claro, también pasa que nos vamos quejando, ¿no? Nos vamos quejando. Entonces, si quieren compartirnos algo ahí en el chat de aquí del... Sí, está activo el chat de aquí frases célebres de la cuarentena. Frases célebres de la cuarentena. Sí, qué aburrimiento pasar con sueño a cada rato. Sí, es verdad. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Sí, claro. Es correcto. ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Y es algo que todos nos preguntamos de pronto. Y ahí la invitación sería, ¿para qué nos está pasando también esto? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Estamos encerrados en vez de protegidos, ¿sí? Qué aburrido esta rutina de estar solo en casa, ¿sí? Entonces se nos vienen estas ideas y de pronto, por ejemplo, Gladys nos dice, qué aburrido esta rutina de estar solo en casa. Y yo diría, ¿cómo será una persona que está en un hospital queriendo salir a su casa? ¿No? Y entonces la cosa es lograr cambiar nuestros pensamientos, aprender a gestionar nuestros pensamientos para lograr sentir emociones que nos edifiquen. Y también eso plasmarlo en aspectos o en cosas que podemos lograr en nuestro cuerpo para estar bien, ¿sí? Ceci nos dice, todo el día en la computadora, en el teletrabajo, mucho estrés. Y yo diría, claro, y yo diría también, ¿cuántos están sin trabajo? Soñando en estar en una computadora. Entonces, claro, hay todo este mecanismo que tenemos que trabajar. Yo quiero salir, dice Elizabeth León. Sí, todos queremos salir. Todos queremos salir, sin embargo, nos toca ser obedientes y mantenernos mientras las autoridades nos digan esto, ¿no? Aquí Lumina nos dice como frase célebre, ¿cómo voy a pagar? Hago bromas como total, ya es el apocalipsis, ¿para qué me preocupo? Y entonces... Se me van a acabar todas las deudas. Se me van a acabar todas las deudas. Y también podemos llegar a ese lugar que es como un que me importismo. Es como un que me importismo decir, ¿y para qué? O sea, no tiene sentido. ¿Para qué? No tiene sentido que haga nada. Es mejor no hacer nada. Claro. Y será para siempre así, ¿no? Claro. Entonces, es una situación que a todos nos pasa. Dice, estoy ocupada, no me aburro, todo está en la actitud. Muy bien, Mayra. Ella nos dice, todo está en la actitud. Y hacia allá queremos ir. Hacia allá queremos ir a que podamos ser capaces de darnos cuenta por dónde trabajar, cómo empezar y qué aspectos considerar para dar pasos concretos. Claro. Es importante tomar en cuenta que cuando uno toma una nueva actitud, esa actitud debe incorporarla en su diario vivir para que se convierta en un hábito, ¿no? Y entonces es un trabajo personal, que nadie pueda darnos haciendo, es solamente nuestro. Claro. Justamente por este tema es que elegíamos esta propuesta de a ver cómo hacemos para trazarnos metas o para recuperar nuestras metas cuando la realidad casi literalmente nos pasó por arriba, porque se fue absolutamente de nuestros controles
y de nuestra posibilidad de imaginarnos una situación así, ¿no? Y pensábamos en esto, ¿no? El riesgo de lo que decía Eli también, de cómo nos sentimos, qué pensamos, qué nos estamos diciendo estos días, es llegar a ese punto de, bueno, yo tenía muchos planes, pero ya no puedo seguir con lo que tenía, entro en modo sobrevivencia, digamos, ¿no? Sigo con el teletrabajo porque no me queda otra, me quedo encerrada en mi casa, y todos los proyectos que tenía, todo el 2020 ya estaba todo programado, y ahora quedó. Entonces el riesgo, y por eso nos planteábamos este tema con Eli, es que nos quedemos sentadas en la silla diciendo que venga el 2021 y sin virus, de ser posible, ¿no? Y mientras tanto, es tiempo que nosotros podemos capitalizar, por un lado, con lo que decía Eli, de la experiencia que nos significa atravesar una situación así, pero además también tener algunas herramientas que nos permitan no perder nuestras metas, porque el escenario se nos cambia, ¿no? Entonces decíamos, bueno, todos tenemos metas, todos tenemos proyectos, algunos más grandes y ambiciosos y otros más concretos, ¿no? Cuando quemamos el viejo a fin de año y empezamos a pensar en el año próximo, vamos pensando en qué vamos a hacer este año, ¿no? Y voy a adelgazar, y voy a hacer un curso de esto, y voy a buscar esto otro, ¿no? Nos vamos proponiendo cosas, ¿no? Y claro, esta situación quedó, la nubecita donde nos proyectamos quedó en el aire, sin posibilidad de aterrizarse, ¿no? Y yo siempre traigo esto porque no puedo evitarlo. Además de coach, soy arquitecta. Y eso no me lo puedo sacar. Por eso aparecen las casitas en las imágenes. Porque enseguida, cuando hablamos de proyecto, a mí enseguida se me aparece lo que es cuando alguien proyecta una casa, por ejemplo, ¿no? Y digo una casa porque tiene mucho contenido de expectativa personal, ¿no? Si uno se está diseñando una casa, cuando uno trabaja con los clientes y trata de diseñar las casas, lo primero que aparece no es el formato, lo primero que aparece es yo quiero una cocina luminosa, yo quiero un living enorme, con plantas al fondo y un jardín y habitaciones así, ¿no? Salen como lo que a mí me significa esos espacios. Y después vamos concretando en armar el planito, ¿no? Cuando uno tiene un proyecto, en general proyecta sobre un terreno concreto, ¿no? Difícilmente nos puedan venir los arquitectos a decir, hágame una casa, pero no sé dónde la voy a poner, ¿no? Porque después el terreno puede hacer variar el diseño. Entonces, tenemos una base, hacemos un diseño. ¿Qué pasa si esa base o ese terreno, de repente nos dicen, ah, no, este terreno no puede ser, tiene que ser otro, ¿no? Entonces pensaba en esto, ¿no? Tenemos el planito de una casa, nosotros pensamos el terreno de abajo, el planito, ¿no? Y diseñamos la casa para ese terreno, pero resulta que ahora, por la situación que fuera, el terreno nos cambia y tenemos que usar ese terreno montañoso que tenemos ahí. ¿Cuál es el riesgo de cuando nos cambia el escenario, podríamos decir? Que, lo que decíamos recién, que hagamos un bollo con el plano y digamos, no, este proyecto no va, ¿no? Y en ese punto es donde empezamos a hablar de rediseño. Por eso usamos un término también que es medio arquitectónico, rediseño, ¿no? Porque tenemos que volver a adaptar ese proyecto a una nueva geografía, ¿no? Entonces nosotros necesitamos volver a pensar todas las propuestas que nos habíamos hecho para este tiempo, ¿sí? Volver a registrar qué era lo que queríamos y adaptarlo, ¿no? Así que ahí salen, ahí con Eli me puede ayudar también, ahí empiezan a salir algunos tips que vamos a tratar de profundizar en esta charla para saber cómo podemos hacer para no botar el plano y decir, me quedé sin proyecto, sino para decir, bueno, ¿cómo hago para recuperar
¿Qué era lo que yo quería primeramente, ¿no? Así que el primer punto sobre el que vamos a charlar es la necesidad que tenemos en este momento de conectarnos con nuestro proyecto. ¿Mm? Conectarnos reconectarnos, digamos, ¿no? Con la meta que teníamos, ¿no? Es como si yo me viniera el cliente y me dijera, mire, arquitecta, tiremos el plano, no va, porque ahora resulta que te compré en el bosque y tengo un terreno en altura, ¿no? ¿Qué le diría yo a la persona? A ver, volvamos de vuelta a qué era lo que quería. Y la cocina amplia y luminosa, el living grande, el jardín con... Bueno, eso es lo importante de la meta. ¿Qué era lo que yo quería? ¿Mm? Entonces, si yo me planteé un propósito para este año, voy a, no sé, voy a estudiar, voy a cambiar de trabajo, voy a, no sé, empezar el gimnasio y hacer ejercicio, Lo importante es volver a preguntarme, atrás de la forma que yo le puse es, ¿qué era lo que yo quería lograr con eso? ¿No? Si yo me planteaba cambiar de trabajo, la pregunta que me tengo que hacer frente a todas las propuestas que me hice es, ¿qué quería con eso? ¿Yo qué quiero con eso? ¿Mm? ¿Se entiende? A ver, Elisi, va. Sí, me parece súper lindo lo que dices, mi Gaby, y yo quería contarles un poco mi experiencia, ¿no? Yo hago algunas cosas, en especial me gusta muchísimo el tema del coaching, y como saben, hago el coaching con caballos, y entonces tenía algunos contratos empresariales para hacer talleres con algunas personas de los equipos empresariales. Con esta pandemia, todo se suspendió y entonces yo realmente me quedé paralizada. O sea, realmente mi sensación era esa, me quedé como congelada. Y si bien me dedicaba a estar en la casa, apoyar con mi familia, mis hijos, a cocinar, tantas cosas normales, digamos, esa parte de mi proyecto de trabajo se quedó en stand-by. Y el momento en que me di cuenta de que mi proyecto tiene mucho que ver con mi propósito de vida, con aquello que para mí es fundamental para poder ser feliz y realizarme mientras dure en este mundo, pude conectarme con aquello que para mí es muy, muy, muy importante, ¿no? ¿Y qué es esto? El aportar a otros para su desarrollo. Y entonces, claro, dije, ok, no es la forma, es el significado. No es la manera de cómo lo voy a hacer, sino para qué lo voy a hacer. Y entonces, si bien les extraño los caballos, lo que hemos hecho ahora es trabajar en este proyecto online, por ejemplo, para poder tener el acercamiento con muchas personas. Estamos haciendo algunos otros programas también y es lindo sentir esa conexión con lo que a uno le importa. Claro. La pregunta que nos podemos hacer, pensemos en esto, ¿no? ¿Qué sentimos que la pandemia nos arruinó? ¿No? ¿Qué proyecto, qué queríamos hacer? ¿Qué nos gustaría hacer que sentimos que la pandemia nos está cortando? ¿No? Queríamos empezar un negocio, queríamos hacer una búsqueda de trabajo, ¿no? Y nos lo imaginamos de una manera. Voy a salir, voy a ir, voy a comprar, ¿no? Y esto, el escenario nos cambió. ¿Sí? Entonces lo que nos podemos preguntar es, ¿yo qué quería lograr con eso? ¿Sí? ¿Para qué quería eso? ¿Para qué quería abrir un negocio? Y porque yo lo que quería era desarrollar una estabilidad económica y empezar bueno, voy encontrándome como con mis significados, ir cada vez más atrás, ¿no? Yo creo que para definir metas nos tenemos que preguntar varias veces ¿para qué? Para atrás, ¿no? Yo quería empezar el gimnasio este año. Ya llegué,
y empecé, 2 de enero me anoto en el gimnasio. Y empiezo, bueno, chao gimnasio. Me lo cerraron hasta fin de año, ¿no? Bueno, ¿yo qué quería con el gimnasio? ¿Cuál era mi meta? Y bueno, estar mejor, bajar de peso, mantenerme bien físicamente, bien. ¿Para qué? Y porque así me ordeno más y estoy más activa y me siento más vital. Bueno, ¿para qué? Y para sentirme mejor yo misma, ¿no? Entonces, cuando yo voy llegando a los significados más profundos, puedo encontrar modos de lograr eso mismo, que es estar mejor yo. Tal vez con otros caminos, ¿no? Pero lo importante es reconectarme con esas preguntas, con qué es lo que quiero lograr. Primero, no votar los proyectos y no decir, bueno, vamos a hacer un gran paréntesis en la vida hasta que esto se acabe. Sino decir, bueno, vamos a seguir activando nuestras metas, pero quitándole el formato que yo le puse. Para mí, cuidarme, estar mejor, era ir al gimnasio. Bueno, tengo que conectarme otra vez con lo que quería para abrirme a encontrar otras metas. Pero para encontrar otros formatos, tengo que aceptar el nuevo escenario. Y eso es un punto importante, porque nosotros lo que nos está pasando con la pandemia son todas esas frases que leíamos recién, las frases célebres de la pandemia. Lo único que están expresando es, no puede ser, lo decía Celi recién, no puede ser que nos pase esto. Y cuando yo digo, no puede ser que nos pase, quiere decir que no lo admito, ¿no? No me puede estar pasando a mí, no nos puede estar pasando a nosotros, pero está pasando. Entonces yo me quedo con el no me puede estar pasando esto, me cierro a que el escenario me cambió. Entonces, el aislamiento puede convertirse en un encierro. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso. Porque uno necesita proyectarse, necesita tener sueños, necesita tener metas, ¿no? Somos humanos, somos dinámicos, necesitamos entusiasmarnos con las cosas, pero aunque sean sencillitas, no estoy hablando de ganar el premio de la lotería, estoy hablando de, me entusiasmó el fin de semana que nos encontramos con la familia a comer panescas, que se nos aguó con la pandemia, ¿no? Cosas pequeñas, pero uno piensen en cómo uno va viviendo la semana y uno se la pasa proyectando cosas, ¿no? Y diciendo, voy a tener esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Y eso nos mantiene vitales. Bueno, si no aceptamos el nuevo escenario, corremos riesgos de que nos quedemos no solo aislados porque nos aíslan en nuestras casas, sino encerrados. Y eso, todo lo que decíamos de los sentimientos, los pensamientos, el cuerpo da cuenta de ese estado interno, ¿no? No sé, Eli, si quieres agregar de aquí. Sí, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, hay una canción que está en redes sociales muchísimo que dice Resistiré, que es linda, ¿no? Y entonces yo me preguntaba desde qué lugar escuchamos esa palabra, de resistirse o de resistir, ¿no? Y entonces, si yo me resisto a aceptar el nuevo escenario, estoy bloqueándome. Si yo resisto desde la fortaleza y desde la aceptación, estoy realmente teniendo paz y abriendo nuevas posibilidades para nuevas oportunidades. Y también pensaba en que hay escenarios en la vida, como por ejemplo cuando uno está planificando una boda. Para planificar una boda uno toma algunos meses y entonces va armando la boda de acuerdo a lo que va pasando, de pronto al gusto del novio, de la suegra, de la mamá, lo que sea, pero vas logrando los objetivos hasta que llegue el gran día, ¿no? Y puedes hacerlo. Por ejemplo, cuando uno hace un estudio de mercado,
también vas viendo cómo se van moviendo todas las circunstancias y puedes más o menos prever un estado de mercado. Pero ¿qué pasa cuando hay situaciones como estas, de crisis más fuertes? Que se nos mueven los escenarios, porque eso es lo que nos ha estado pasando. O de pronto hay una crisis familiar fuerte por el fallecimiento de una persona amada. Es una crisis que te mueve totalmente el escenario. O de pronto porque te quedaste sin trabajo, con lo que vimos antes. Te quedas sin trabajo y te rompió todos los esquemas. No puedes, ni siquiera, ese momento es como un shock que no te permite ni siquiera respirar. Así es como más o menos puedo percibir que se siente. Y entonces, si me quedo en ese shock, realmente estoy cerrándome a las posibilidades de lograr tener nuevas opciones. Uh-huh. Entonces es importante esto. Siempre, para nosotros esta pandemia es un ejercicio para todos, porque nos está pasando a todos lo mismo, ¿no? Pero esto que dice Elide, la vida es cambio y cambios de escenario, porque uno no tiene controles sobre la realidad, va encontrando caminos en la realidad, pero a veces la realidad da estas vueltas, como ella decía, a veces son situaciones generalizadas, como nos pasa ahora, a veces, o situaciones económicas de un país entero que se digamos, quiebra la economía y entonces todos nos vemos afectados, o a veces son situaciones familiares o personales. Uno venía con un proyecto de vida y de repente tiene que atravesar un duelo, un divorcio, una situación que no esperaba, que nadie lo prevé cuando se proyecta, ¿verdad? Entonces es tan importante eso de poder abrirse al nuevo escenario y decir, bueno, yo no quería este escenario, pero este es el escenario que hay ahora. Ninguno de nosotros quería esta pandemia, esta situación, pero esta es la que tenemos ahora, este es el terreno que nos toca. Y lo importante es esto, conocer el nuevo terreno para abrir caminos, ¿no? Para abrirle caminos dentro. Si nosotros nos encerramos, esta realidad no tiene respuesta para nosotros. Pero si nos abrimos, hay caminos posibles que solo si la recibimos lo podemos aceptar, ¿no? Entonces ahí está el otro punto importante en este proceso que vamos haciendo, que es volver a mirar mis recursos, ¿no? Uno cuando proyecta, digamos, salvo que proyecte un sueño inalcanzable, cuando uno se propone metas y hace proyectos, en general tiene en cuenta recursos que voy a utilizar para ese plan. Es decir, voy a emprender un negocio, entonces sé con qué recursos tengo, mi suegro me presta plata, voy a usar el local que me alquila tal, voy buscando los recursos, ¿verdad? Cuando me hago propuestas como la que les decía, bueno, quiero estar mejor físicamente y entonces y voy Gaby, creo que se congeló. ¿Se congeló? Bueno, vamos a seguir hasta que la Gaby se descongele. En volver a mirar mis recursos, básicamente tiene que ver con descubrir aquellos aspectos que de pronto me han sostenido en aquellos momentos de mi vida en los que he tenido situaciones de crisis o situaciones de dolor o cosas que de pronto no esperaba y que me pasaron, ¿no? Y si nosotros nos ponemos a ver y cerramos los ojos un segundo y volvemos a ver nuestra vida de lo que hemos vivido antes, han habido situaciones muy fuertes que hemos sobrellevado y hemos pasado. Y estamos ahora bien, y estamos ahora aquí, ¿no? De pronto el fallecimiento de un ser querido, crisis de dinero, de pronto traiciones, dolores, un montón de situaciones. Entonces, siempre hay recursos personales, emocionales, que nos permiten lograr ver cuáles han sido
para ahora apalancarme en esos recursos y tomar nuevas fuerzas. ¿Sí? Gaby, seguí porque te congelaste. Sí, no, tranquila. Es que parte de aceptar el escenario es aceptar las idas y vueltas de las conexiones, que son nuestra posibilidad de comunicarnos ahora. No, justamente iba a eso, ¿no? Nosotros tenemos, de la misma manera que cuando proyectamos usamos recursos, cuando nosotros nos proponemos alcanzar algo, también sabemos que tenemos recursos, ¿no? Porque tenemos determinación, porque tenemos capacidad, porque en muchos casos sentimos que tenemos formación para hacer lo que nos proponemos, porque tenemos entusiasmo. El problema está que si ahora también nos desvinculamos de esos recursos, nos vamos a sentir con una gran impotencia para ubicar de nuevo cómo proyectarnos en esta realidad. Entonces es tan importante esto que dice Eli, de recuperar cuáles son esas fuerzas, esos recursos que nosotros tenemos internos que nos permiten, digamos, volver a levantarnos ante un cambio de escenario tan abrupto como el que tenemos ahora, ¿no? Y a la vez, creo que eso es lo interesante del cambio de escenario, ¿no? Nosotros necesitamos apalancarnos en esos recursos que tenemos y decir, bueno, yo soy una mujer decidida, soy una mujer que ha enfrentado muchos temas antes. Bueno, esto es un tema nuevo, tengo elementos para enfrentarlo, ¿no? Pero el desafío grande de un cambio de escenario es que nos puede permitir descubrir nuevos recursos, ¿no? Que nos puede hacer sacar nuevos recursos. Es más, si uno mira en la historia, lo que recién decía Eli, si uno mira en su historia, cómo hizo para superar sus crisis, cómo hizo para sacar adelante la familia en momentos críticos, cómo hizo para superar, digamos, un desengaño, una situación de conflicto vincular y todo eso, claro, uno va a esas situaciones límite y ahí descubre dónde estuvo el recurso, ¿no? Entonces quiere decir que las situaciones límites son las que nos hacen poner en juego los recursos. Nos hacen aparecer la fortaleza, la constancia, la paciencia, ¿no? Uno le parece que hay situaciones de la vida que uno se las imagina antes y dice, yo no podría soportar eso. Y de repente está viviendo una situación como la que se imaginó, o peor, y no sabe de dónde saca la fuerza, pero sale adelante, ¿no? Entonces ahí uno dice, uy, ahí tuve un recurso. Cada una piense algunas situaciones que han tenido, cómo nos ha hecho abrir recursos, ¿no? Y pensaba en recursos internos y también en recursos que nos da la nueva situación. Yo digo, que estemos todas acá sentadas frente a una computadora, frente a un celular, hablando de estas cosas, comunicándonos desde distintos lugares del Ecuador, desde algún otro país y todo, es un recurso nuevo, que uno puede decir, bueno, me abro a los nuevos recursos. Todos estamos locos tratando de aprender cómo es esto del Zoom, cómo se entra todos empezamos a usar las redes sociales que no las habíamos usado nunca. Bueno, es como decir, empiezan a aparecer recursos a los cuales también hay que abrirse, ¿no? También hay que abrirse a los internos y a los externos que nos da la realidad, ¿no? Este ejemplo que daba Eli. Para nosotras, hacer un taller virtual hace meses atrás hubiera sido impensado. No se nos hubiera ocurrido, porque vemos el tema de lo presencial, de la cosa cercana, del acompañamiento. Si nos hubiéramos cerrado en esto no se puede hacer con este escenario, no estaríamos haciendo nada, ¿no? Y se nos quedaría la meta postergada hasta el 2000 no sé cuánto que esto cambie, ¿no? Entonces, bueno, también cómo volver nosotras a conectarnos con qué recursos tenemos ahora y qué recursos nuevos podemos llegar a desarrollar para cumplir las metas, ¿no? Yo pensaba en estos días, bueno, no tengo el gimnasio. Bueno, me conecto con lo que quería, que era, bueno, estar bien, estar físicamente. Con la silla, con la computadora, peor que nunca.
¿qué nuevos recursos hay? Y bueno, uno empieza a buscar qué tutoriales de esto. Rebusqué en mi casa y me encontré que tenía unas mancuernitas para hacer ejercicio, que no sabía ni que las tenían. Bueno, es como decir, la situación permitió que se encontraran otros recursos, ¿no? Entonces, hay que abrirse a eso también, ¿no? A poner en juego nuevos recursos y aprender. El otro punto de este proceso, decíamos, es generar nuevas estrategias. Generar nuevas estrategias. Nosotros cuando planeamos algo, lo pensamos de una determinada manera. Y lo primero que me ocasiona un cambio de escenario es que mis formatos se cayeron. Yo quería armar el negocio ahí, ya tenía todo pensado, ya tenía todo logrado y ahora se me cortó, ¿no? Entonces, volviendo a mi meta y a decir qué es lo que yo quiero lograr, sacarle el formato. Yo me lo imaginé así, iba a ser de esta manera. Pero no quiere decir que no pueda ser de otra. Si no es, digamos, si yo me conecto realmente con para qué quería, para qué quiero alcanzar esa meta, qué es lo que necesito. Y repensar los modos en que se puede concretar esa meta, ese significado que decíamos, ¿no? Por ahí ahora, mi negocio, el que pensaba armar, no se puede armar por este lado, porque esto ya no lo puedo vender, porque esto ya no lo puedo ofrecer. Pero esto mismo que yo quiero lograr, que es, bueno, tener esta independencia, tener el desarrollo de esto, poner en juego mis recursos de la capacitación que tengo, o lo que fuera, si me abro, puedo generar nuevos caminos, ¿no? Después les vamos a poner un ejemplo concreto, porque justo preparando esta charla apareció una experiencia que estuvo haciendo Eli estos días, y yo le dije, mira, en esa experiencia está el proceso completo que nos habíamos planteado en teórico, estaba el proceso completo, ¿no? Entonces, sí, yo, perdón, antes de que pases, yo quería añadir en el punto anterior que el momento en que uno arma una estrategia, también sería lindo pensar en una posibilidad de que esa estrategia también contribuya a otros, ¿sí? Porque a veces lo que nos va pasando por la desesperación de la crisis, por la desesperación del cambio, porque vemos que se nos movieron los escenarios, comenzamos a pensar solamente en nosotros, como a ver cómo me salvo yo. Y en realidad el desafío es también, al generar nuevas estrategias, desprendernos de los formatos personales y buscar nuevas maneras de también generar contribución en otros. Sí, me parece que eso es un desafío súper lindo. Y hacerlo con alegría, hacerlo con alegría, no solamente esperando recibir algo a cambio, sino desde la alegría. Yo creo que te genera una satisfacción, una posibilidad también de estar bien en medio de esta situación. Entonces, vamos haciendo este recorrido, ¿no? De este proceso. Reconectarme con mi proyecto, aceptar este nuevo escenario, conocerlo, meterme a verlo, animarme, volver a mirar mis recursos, poder apoyarme en los recursos que tengo y empezar a buscar recursos nuevos. Recursos nuevos. Ayer en una reunión de grupo contaba un muchacho que hace bastante tiempo que es profesional y estaba aplicando una maestría en el Reino Unido. Ya tenía todo encaminado para septiembre, todo listo. Y claro, una situación así, más que cambiarle el escenario, fue como devastadora en un primer momento, ¿no? Y ayer yo lo escuchaba contar su proceso y yo decía, tal cual hizo este mismo proceso, ¿no? Porque fue pensando, a ver, yo qué maestría quería hacer, por qué me interesaba esa del Reino Unido, cuál era el tema, y qué era lo que yo quería lograr, en qué me quería formar.
se reconectó con eso, se animó a decir, bueno, a ver, ya eso no se puede, porque, o si se puede en el 2021 o en el 2022, no sabemos. ¿Cómo hago para encontrar caminos en este nuevo escenario? Y se puso a investigar, a ver qué nuevas cosas le podía ofrecer este panorama, ¿no? Y entonces volví a mirar, a ver lo que me salía la maestría allá, cómo puedo hacer para, si tengo recursos para hacer una maestría acá, cómo se financia, todo. Y ahí empezó a generar la estrategia nueva, ¿no? Entonces se conectó con otra universidad de otro país, se animó, él dice, yo nunca había pensado en una maestría online. Se animó a abrirse a esa posibilidad y dijo, bueno, puede ser. Y empezó a abrirse más y dijo, bueno, pero este tema de la maestría puede ser que me cuadre con lo que yo quiero. No es exactamente el que yo tenía ya, pero este me cuadra perfecto con lo que quiero también, ¿no? A mí me pareció muy gráfico ese proceso y armó la estrategia y ya ahora, en unos meses, empieza su maestría online, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo hay que salirse del formato y decir, bueno, esto puede dejarme mi casa esperando a ver cuándo me toca ir a Reino Unido dentro de cuántos años? Es un muchacho joven con familia que no puede tampoco, no se pueden dilatar los proyectos así. Dijo, bueno, vamos a armar una estrategia distinta y se animó, ¿no? Entonces, ahí es el último punto, que es armar un plan de acción. Decir, a ver, si yo me reconecto con mi meta, si yo empiezo a mirar la realidad y a buscarme recursos, ¿qué es lo primero que yo tendría que hacer para empezar este proceso? ¿No? Porque todo plan de acción empieza con paso 1 o 2 puntos. ¿Mm? Y por ahí, para mí el paso 1 era, bueno, voy a empezar a averiguar en internet si hay clases online de gimnasia, por ejemplo. O me voy a poner a buscar en mi casa a ver si encuentro alguna herramienta que me permita hacer eso, ¿no? Entonces es proponerme cuál es el primer paso y ponerle tiempo, ¿no? Y estrategia. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Mm? Si quieren podemos hacer de vuelta todo este recorrido, pero con el ejemplo, bueno, este que les contaba de este muchacho, pero Eli puede contar el suyo, que también es bien Bueno, concreto. bueno, gracias Gaby. Contarles que sí, efectivamente, como la Gaby decía, cuando nosotros estuvimos armando esta presentación, yo le contaba a ella lo que yo había hecho en este tiempo, incluso puse un post antes, ¿no? En donde yo decía, yo confieso que me siento paralizada. Realmente sentía que estaba en shock. Estaba en shock. Y entonces empecé a hacer todo este proceso, a darme cuenta por dónde estaba paralizada y a lograr hacer nuevas cosas. Y entonces empecé a darme cuenta cuál era mi proyecto, cuál era mi anhelo, cuál era mi propósito. Y aquí les voy a compartir nada más lo que a mí me pasó, ¿no? Que en este anhelo de desarrollo de otros, yo pensaba y decía, ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo, aparte de Transformando Vidas, que es el proyecto de coaching, tengo un negocio que hace decoración con globos y hace eventos. Y entonces también eso totalmente paralizado. Entonces se paralizó mi negocio por el un lado, por el otro, y me quedé como en cero. Y entonces decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Y claro, vino el miedo, el parálisis, el pensar que no lo voy a hacer, y me fregué porque no sé de dónde voy a pagar. Y entonces fue aceptar que este nuevo escenario me podría permitir tener nuevas oportunidades. Eh, para, para variar, me pasó que estaba sin auto y entonces en el nuevo escenario tampoco tenía cómo salir. Al volver a ver mis recursos, me di cuenta que, claro, mi hermano me podía prestar su auto, él me prestó su camioneta, tenía muchos artículos del negocio que estaban guardados, que me podrían servir para poder
reactivar algo que quería hacer. Y es así como generé una nueva estrategia de ver un producto fácil para poderlo comercializar en el Día de la Madre. Hice un plan de acción, tuve algunos aliados y logré el objetivo de reactivar este emprendimiento, ¿no? Y entonces aquí hay algunas fotos como para que ustedes puedan ver. Ahí. Sí, cómo me tocó salir, ¿no? Toda camuflada para poder cuidar a la persona que trabajó conmigo, y tuvimos una súper linda acogida. Y lo más lindo de todo esto es que pude hacer feliz a muchas mamás, de darme cuenta de la situación en la que estamos viviendo y cómo uno puede también, a través de un gesto hecho con amor y con cariño, lograr que otros sonrían. Fue un éxito total, digamos, esto de la entrega de los globos y las flores a las mamás, y un acto de mucha confianza de las personas. Entonces yo me ponía a pensar y decía, es lindo compartirles a ustedes esto porque todas podemos, ¿no? Todas podemos. Yo sentí el miedo, y ahora nadie me va a comprar, y ahora ¿cómo lo voy a hacer? Y sin embargo, fue posible lograrlo, fue posible lograrlo. Y entonces es animarles a que podamos gestionar y encontrarnos a nosotras mismas para rediseñarnos y poder optar por algo. Y adicionalmente también hay un proyecto que es lindo, en donde pienso en la contribución, que es la siguiente lámina, que pienso en la contribución. Hay muchos agricultores que están en el campo y que no pueden sacar sus productos a la ciudad, y que de pronto hay personas que están comprando a precios súper altos y hay mucha especulación. Entonces, este proyecto es del municipio de Quito, con una fundación que se llama Heifer y con la red Ruru Chic, que está a cargo de Montserrat Santillán, con la que somos muy amigas. Y entonces lo que veo es que esta posibilidad también de hacer red entre nosotros y que podamos gestionar nuevas cosas nos permite contribuir para otros. Entonces, si de pronto se logra entre muchas personas como unirnos para lograr los objetivos, es posible. Entonces, eso simplemente lo que quería es transmitirles de que el plan que estamos proponiéndoles es totalmente factible, ¿no? Y la invitación es a que podamos dar el paso concreto de podernos rediseñar y saber qué pasos específicos debemos hacer en este plan de acción. Me parecía lindo en el ejemplo de Eli, porque justo yo había leído su post de que estaba paralizada y después escucharle, bueno, cómo realmente pudo hacer este proceso de repensar un emprendimiento que uno de primera hubiera dicho, preparar eventos en una cuarentena donde ese tipo de cosas se van a estirar por bastante tiempo sin poder avanzar, es como para decir, bueno, listo, no se puede hacer nada, ¿no? Y me pareció que cuando ella se pudo abrir a decir, bueno, este escenario me puede ofrecer otras posibilidades, encontró otros caminos, encontró otros recursos. Me decía ella misma, ¿no? Me encontré cosas arrumbadas en casa que había usado para algunos eventos y que las podía reutilizar. Y ahí empezó una estrategia que no solo, yo le decía después cuando miraba las fotos de esas mamás, además, yo le decía, además hiciste algo hermoso, porque fue un día en donde tu trabajo fue hacer feliz a un montón de madres que estaban solas en la casa, y recibir una sorpresa así, ¿no? Y yo que la conozco a Eli un poco, pensaba para lo que es su propósito de vida, su búsqueda, el motivo por el que hace los trabajos, dije, esto es como decir, bueno, tu meta era esta, la lograste por otro camino distinto al planeado, ¿no? No estás con los caballos, no estás en los eventos, y sin embargo, el efecto de ese momento es el mismo, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, solamente queríamos compartirles y aportarles este
este pequeño esquema de proceso que puede servir para repensarse en la proyección que teníamos para este año, no dejar que este año se caiga o se pierda en esperar que esto se acabe. Y no hablamos solamente de proyectos de negocios, sino de búsquedas personales también, ¿no? De cómo conectarnos con lo que queremos lograr y no abandonar todo porque este escenario se tornó complejo o negativo para nosotros, ¿no? Sino que realmente este escenario lo que nos propone es abrirnos a la novedad. Todo el tiempo nos están diciendo, vamos a volver a la nueva normalidad, vieron que van diciendo que todo va a estar distinto. En realidad lo que uno siente es, todo va a ser distinto. ¿Cómo nos vamos a acostumbrar a las mascarillas todo el día? ¿Cómo vamos a...? Bueno, pero si nosotros vivimos lo distinto como que perdimos todo, eso nos deja en una situación de duelo y de encierro. Si nosotros decimos, este cambio lo que trae es una novedad. La verdad que es nuevo, no es que va a cambiar todo, va a ser nuevo todo, ¿no? Es nuevo el modo de comunicación, es nuevo nuestro modo de trabajar, va a ser nuevo el modo de estudiar para los chicos, es nuevo. ¿Mm? Todo lo nuevo es desafiante, complicado a veces, ¿no? Piensen en tantas situaciones nuevas que hemos vivido, que algunas son muy lindas, porque es una situación nueva, pero qué duro a veces que es adaptarse a una situación nueva, ¿no? Uno cambia de casa, qué lindo, se mudó. Dicen que las mudanzas es la situación más estresante que hay. Y sin embargo, a veces uno se cambia a la casa que hizo, o a la casa que le encanta. Y sin embargo, claro, somos seres de costumbres, entonces todo lo que sea nuevo nos incomoda. Y vamos entre esos dos sentimientos, ¿no? De lo nuevo que es desafiante y que entusiasma, o que incomoda y entonces preferimos no cambiar. Pero acá el cambio nos viene ya propuesto por la realidad. Entonces lo mejor que podemos hacer es hacer este proceso de readaptar nuestras búsquedas, nuestros anhelos, nuestros planes, nuestras metas, para que este escenario no nos juegue en contra, sino que nos juegue a favor. Y que encontremos con creatividad nuevos caminos, ¿no? Sí, correcto. Y una cosa que quería también decir es que lo que yo he ido viendo también es algunos conocidos, amigos, que posiblemente han estado en cargos súper importantes y con la situación actual han perdido sus trabajos. Y entonces se quedan en una situación diría yo, dolor, ¿no? Y claro, y de pronto cuando uno les dice, ¿y por qué no te pones un negocio, por ejemplo? No lo pueden concebir, ¿no? Y entonces yo digo, este tiempo también nos permite desarrollarnos para aceptar en este nuevo escenario que todo trabajo es digno, que el trabajo nos dignifica y que no es vergonzoso si uno puede hacer algo que va a favor del proyecto o del propósito de vida que uno tiene, ¿no? Porque no es la forma, sino el significado, y también hacerlo desde la alegría. Lo decía esto porque, claro, si te como que te chocan, ¿no? Y dices, a ver, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? No voy a poder. Y en realidad todos podemos. Y podemos salir adelante, ¿no? Y yo les agradezco a los que me han estado escribiendo aquí también en el chat. Y sí, en verdad es una posibilidad también de crecer juntos, ¿no? Así que yo les invito a que podamos seguir conversando de esto. A veces hay momentos en los que estamos solos y no sabemos qué hacer. Cuenten también con nosotras para poderles sostener en estos procesos. Sí, mi Gaby. Sí, y creo que es importante también esto que decimos, que el escenario nos cambió a todos, ¿no? Y que eso en algún sentido nos igualó. Me gustaba esto que decías de,
bueno, en este momento cualquier trabajo es trabajo, y en eso estamos todos iguales, ¿no? Ahora ya no hay tanta diferencia entre los grandes trabajos o los trabajos sencillos, porque creo que revalorizamos y que está cambiando también la cultura laboral enormemente y va a tener un cambio grande. Entonces me parece que eso es una gran oportunidad para redescubrirnos, para repensarnos, sabiendo que seguimos teniendo metas, seguimos teniendo sueños, queremos conseguir cosas y que hay que encontrarles caminos en las distintas realidades que nos toca vivir, ¿no? Entonces, bueno, también eso queríamos, bueno, compartir con ustedes, acercarles. No sé si en el chat alguna quiere poner o alguna pregunta o alguna o algún comentario. Nosotras también nos surgió en realidad lo primero que pensamos cuando pensamos en este webinar fue hacer un seguimiento a las mujeres que han hecho el taller Rediseñando mi vida, que vamos haciendo, así vamos manteniendo el contacto y hemos hecho alguna reunión de seguimiento del proceso que planteamos en ese taller, ¿no? Pero después dijimos, bueno, en realidad todos estamos en un momento en donde hace falta adaptarse y repensarse frente a esta realidad, y nos pareció que podía ser por ahí de interés de varios, ¿no? Así que por eso también lo abrimos a hablar de rediseño con las personas que se interesaran, ¿no? Así que bueno. Bien, sí, para ya ir concluyendo un poco, creo que ya estamos en la última lámina. Sí. Lo que queríamos es también compartirles lo que nosotros hemos desarrollado de manera presencial. Ahora lo hemos transformado a un taller de manera online. ¿Sí? Nuestro taller se llama Rediseñando mi vida. Y entonces lo hemos planificado en 4 módulos. Es un taller enfocado para mujeres. Bueno, aquí ya les pedimos disculpas a los varones que nos han acompañado en este webinar, pero en realidad... Igual sirve para los varones todo lo que dijimos. Sí, todo lo que dijimos sirve para todos, pero en realidad aquí lo que queremos es trabajar con las mujeres de 35 años en adelante, porque empezamos la segunda etapa de la vida, ¿no? Y nos vamos también transformando, tenemos algunas crisis existenciales, ya vamos cambiando físicamente, hay situaciones que nos van pasando y entonces es fundamental reencontrarse con el sentido de la vida, con los sueños y tomar acción para planificar esta segunda etapa. Estos talleres los hemos realizado de manera presencial, ahora lo hemos pasado al modo virtual. Y esto lo vamos a hacer en junio. Va a ser el miércoles 3, viernes 5, miércoles 10 y viernes 12. Entonces, los horarios van a ser de 6 a 8 de la noche. El precio normal de este taller es $139 presencial y ahora está en una oferta especial de $39, que sería todo el programa, ¿no? Los 4 módulos. Adicionalmente, incluye la entrega del material para trabajarlo de manera personal y un certificado de participación que les hacemos llegar de manera digital. Eso es, mis estimadas amigas. Aquí les quiero agradecer. Sí, aquí hay algunos comentarios. Dice muchas gracias por la información. Son unas genias las dos, Eli y Gaby. Hola, bueno, yo creo que todos necesitamos. Me encantó trabajar desde la alegría. Bendiciones para las dos. Dice, perdón, se me bajó se me bajó el chat mucho. Perdón, excelente información, me encantó el ejemplo, un ejemplo increíble de reinventarse y creatividad de Eli, qué lindo el trabajo nos dignifica. Gracias por su tiempo y este espacio para animarnos, pensando en los caballos, cuando les ponen esas como gafas para que no se asusten, solo ven un camino. Hoy nos sacaron esas gafas y vemos el horizonte. Dios les pague, chicas. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, y algunas felicitaciones también y agradecerles a todos y a todas
por haber participado con nosotras. Tenemos el chat, si gustan que les mandemos la información, con mucho gusto para que se inscriban, y estamos para servirles. Esperamos contar con ustedes. Bueno, les agradecemos de verdad mucho el acompañarnos, justamente también porque lo que decíamos al final, me parece que en esta situación de tanto aislamiento y de tanta incertidumbre, lo mejor es sentirnos juntos, ¿no? Y sentir que podemos buscar, y sentir que podemos, que no estamos compitiendo por nuestras conquistas, sino que estamos tratando de acompañarnos todos a lograr lo que queremos y lo podemos lograr juntos, ¿no? Así que me parece que esto también es tener esta posibilidad de sentirnos apoyados, es algo muy importante en este momento, ¿no? Va, en general, en todos los momentos, pero uno los valora mucho más en una circunstancia así. Así que bueno, les agradecemos mucho el tiempo, la atención, el que se hayan inscrito en el chat, todas las expresiones que nos hacen, y bueno, les contaremos a ver si hacemos después, además de este taller para las mujeres un poco más grandes, si vamos organizando otras cosas u otros webinars, así para seguir tomando temas. ¿Mm? Sí, muchísimas Así gracias a todos y seguimos en contacto. Bueno, un abrazo a todas. Muchas gracias. Muchas bendiciones y a rediseñarse, ¿eh? Sí, gran desafío. Gracias también. Gracias. Gracias, Ceci, gracias. Gracias. Gracias también. Gracias, gracias. Gracias y muchas bendiciones. Muchas gracias. Ahí pónganse para la foto, prendan las cámaras para tomarnos una foto. Una fotito, chicas y chicos. Ahí está Mariuxi, qué linda. Tañita, hola, Tandiani. Iri, qué chévere, Ceci. Ahí salió, sí creo. ¡Adu! Muy lindo, realmente. Cuando estamos o estamos con toda esta situación nueva, son muchos sentimientos, y realmente por compartir toda esa experiencia y tratarlo de ver de una forma positiva, me llenó increíble sus palabras. Gracias de verdad, de todo corazón a las dos. Gracias. Sí. Muy bien. Muchas gracias, realmente me sirvió mucho en este tiempo que estoy viviendo un poco fuertes, y es un remanso, digamos, en medio de todo este caos que ahorita está. Muchas gracias, Eli y Gaby. Gracias. Con todo gusto. Bueno. Gracias, chicos. Lindo vernos. Manita, María, ¡ay, qué linda! Gracias de corazón. Bueno, no le da ganas de quedarse, pero en realidad le da ganas de ponerse a charlar ahora. Si quieren decir algo hasta que se acabe el tiempo. Sí. Gaby, hola Gaby Olmedo, qué linda estás. Qué chévere. Estoy buscando cómo salir y no puedo. Quedas presa aquí para siempre. Ya está. Veamos. Muy bien. Bueno. Ahí está. Ya. Bueno, Entonces chicas. cierro, Gaby. Cierro, ¿no? Sí. Ya, chao. Gracias por todo. Gracias. Dios. Gracias, chicas, por todo. Lindo taller. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego.